Hola, ¿cómo están? Voy a empezar hoy con los capítulos 8, 9 y 11 muy rápidamente, si bien son más largos, conceptualmente tienen ya algunas cosas que vimos. Respecto al capítulo 8, me gustaría decir que vamos a encontrar ahí un Smith que el que tiene alguna idea de lo que se suele decir de Adam Smith va a chocar porque fundamentalmente va a plantear muy crudamente la oposición de clase que existe entre trabajadores y capitalistas. Es algo por lo cual, hacia 1870, cuando se dispara una irrupción en Francia, fundamentalmente, en medio de la guerra franco-prusiana, de la toma de París por parte de los trabajadores para hacer el socialismo, eso modificó toda la estructura, el miedo a la burguesía europea entera hizo, bueno, más allá de la represión que hubo, que fue terrible, matando mujeres, niños, todo aquello en lo que fue París. De hecho, hasta en medio de la guerra liberaron soldados presos desde Alemania para que vayan a reprimir a los trabajadores, o sea, el peligro real de clase era mucho mayor que el nacional. Lo que quiero decir es que entonces por eso es que también en economía hubo una reforma importante en el abandono de la teoría clásica. En 1870 se abandona la teoría clásica y se comienza la marginalista, esta oposición que digo yo, que hasta el día de hoy es dominante, precisamente porque la diferencia fundamental que existe entre la visión clásica y la visión marginalista es teóricamente cómo se considera a la distribución del ingreso. En la distribución del ingreso, en los clásicos, da cuenta de la realidad, en tanto da cuenta de los aspectos políticos. Esto que hablábamos hoy de que es la economía política. Y entonces, como lo da cuenta también qué efectos tienen los sindicatos, qué efectos tiene la política, qué efectos tiene la historia de la clase obrera por la lucha de ciertos objetivos, sus organizaciones más fuertes, más débiles. Bueno, eso está descrito en este capítulo 8 y lo dice, vamos a leer ahora algunas partes, muy claramente. Cosa que choca con, decía, con la idea que se suele dar siempre a Adam Smith de la mano invisible. Una mano invisible es como decir, no pasa nada, pero aparentemente, mágicamente, como un dios que cae de algún lado, oferta y demanda se juntan en el mercado y logran que todo reciba justamente lo que corresponde, lo que le corresponde. Esto está desmentido claramente en la visión de Smith, en lo que ustedes pueden ver en este capítulo 8, donde dice que hay una oposición de intereses tan firme que casi está considerando de naif o de alguien muy inocente quien no sepa esto. Y da descripciones de este tipo, de este tenor. En la parte final del capítulo marca un poco el cuadro de época donde muestra que el salario, como hemos dicho en algún momento, no se origina con el capitalismo, sino que viene un poco después, donde hay una burguesía industrial que empieza a pagar un salario. Antes de que eso era el trabajador independiente que se comprometía con el burgués comercial que le compraba el trabajo domiciliario a un precio y lo vendía en otro puerto por otro precio y sacaba esa ganancia comercial. Esto, el capitalista burgués industrial integra ese trabajo poniendo la fábrica, pagando un salario y ya no es un trabajo domiciliario. Entonces ese salario, como algo novedoso, es analizado por Adam Smith comparándolo con el esclavismo. O sea, ¿qué es más costoso para el capitalista? Eh, También una de las preguntas que pueden agregar a la guía de lectura es esta. ¿Qué respuesta da Smith a esto? O sea, anótenselo como guía de pregunta. Es, ¿Smith considera el salario, al trabajo asalariado o al trabajo esclavo más costoso para el capitalista? Estamos hablando en términos económicos, ¿qué sería lo más costoso? Eso da una respuesta también en el capítulo. No se lo quiero anticipar, simplemente para que lo lean. Eh, Pero vamos al punto de que la visión clásica de economía política, el punto central es
esta diferencia con la visión marginalista de la distribución. No tanto de las ecuaciones de precios, sino de la distribución. En la distribución del ingreso, los marginalistas lo consideran como endógeno. En cambio, los clásicos, exógeno. ¿Qué quiere decir exógeno, endógeno? Repito nuevamente. En este caso, exógeno a cómo va el producto, exógeno a cómo las determinaciones de oferta y de demanda económicas puedan hacer mover a la economía y a su actividad. Quiero decir que puede haber modificaciones en cómo se reparte ese PBI, la torta, entre salario y ganancias, de una manera arbitrariamente distinta como uno podría esperarlo del aspecto de cómo marcha la economía. Es decir, aspectos políticos, sociales e históricos, por eso lo vimos en la unidad 1 muy fuertemente, influyen en esa distribución. Y lo que es importante es que esa distribución, cuando cambia, influye en los precios. Vamos a ver que hay una discusión ahí con lo que dice Ricardo, que trataba de encontrar una teoría de los precios que no influyera. Y no lo logra encontrar del todo. Porque vamos a encontrar que en Ricardo busca una teoría que tuviese en las variaciones de la distribución una neutralidad en los cambios de precio relativos. O sea, que los precios no cambiarían ante cambio de salario y ganancia, entre la participación de los trabajadores en el producto neto y de los capitalistas en el producto neto. Para eso, recién en 1960, Piero Raffard logra encontrar una mercancía patrón. Ya en Smith vimos que analizaba si era el trigo, el oro o la plata, las mercancías que podían medir de una manera constante, es decir, que no variara su valor. En todos los casos, Smith, y vamos a ver que Ricardo también, encuentra que ninguna de las una mercancía particular puede ser encontrada como una mercancía patrón. Mercancía patrón, ubíquense como la idea de que hay un metro patrón, es decir, algo que no varía. Y sabemos que el metro sigue siendo un metro, entonces todo lo que midamos con ese metro, sabemos que si da 2,5 va a ser 2,5. Si diera 2,3 después, en otro momento, estaríamos seguros que lo que se movió fue lo que estamos midiendo, nunca el metro patrón, porque por eso es patrón. Entonces, buscar una mercancía patrón se le resultaba imposible, porque tanto el oro y la plata, a lo largo de un siglo, dice Smith, puede variar su valor porque descubre una nueva mina de oro o de plata en América. Lo mismo pasaba con los cereales. De un año a otro puede variar la cosecha y subir o bajar el precio del trigo, entonces no es una buena medida invariable del valor. No lo encontraban, digamos, y de alguna manera Ricardo vamos a ver que tampoco. Pero deja planteados los problemas para los cuales más de un siglo después se va a encontrar una solución matemática en Piero Raffo. Es decir, la posibilidad de encontrar una mercancía invariable. Es en realidad, para el que sepa algo de matemáticas, la teoría de autovalores y autovectores. Cuando está hecho casi todo tipo de buscador, cuando uno usa un buscador en Google, está hecho con ese tipo de dispositivos matemáticos. Entonces, yendo al punto, la visión clásica da cuenta de esto que dice Smith, de la lucha política, de la organización para tratar de mejorar el salario real. O sea, lo que podemos consumir, queremos consumir cada vez más para vivir mejor. Y para eso nos organizamos, porque solo somos muy poquitos, entonces organizamos sindicatos, organizamos para hacer una protesta, para hacer una negociación más fuerte, o sea, tener mayor representación que avala. Entonces, ante la palabra de un delegado o de un líder sindical que se paralice la producción, puede ser una amenaza efectiva para poder negociar mejores cobros de salario. Eso, por supuesto, durante todo el siglo XX se ha institucionalizado. Lo que muestra Smith es que en esa época, estamos hablando de 1750, no estaba institucionalizado y estaban a los tiros y directamente caían presos o eran ejecutados. Pero lo fundamental es que muestra las diferencias, Smith, que los jueces y las leyes, ahora también lo podemos ver, pero mucho más antes,
tiran para el lado del capitalista y no para el lado del trabajador. Vamos a compartir parte de este capítulo 8. Vemos acá de los salarios del trabajo, y les leo alguna parte que es muy interesante. Dice: a veces ciertamente un trabajador individual independiente tiene un capital acervo suficiente, tanto para comprar materiales que se requieren para su obra como para sustentarse hasta que ella esté terminada. Entonces, es patrón y trabajador a la vez, es decir, tiene cómo mantenerse hasta sin vender el producto. Disfruta el producto íntegro de su trabajo. Fíjense que utiliza acá la idea de producto íntegro, o del valor íntegro que su trabajo agrega a los materiales que aplica. Compra insumos, los trabaja y después vende. Un carpintero, por ejemplo. Este valor incluye lo que habitualmente son los dos ingresos distintos. A dos personas distintas pertenecen las ganancias para el patrón y los salarios para el trabajo. ¿Sí? Se trabaja la madera que se compra, se hace una mesa, bueno, está un trabajador haciendo la madera, haciendo la especie de carpintero, y va a ganar un salario, no va a ganar todo. Sin embargo, tales casos no son muy frecuentes. En toda parte de Europa, 20 trabajadores sirven a un patrón por uno que es independiente. En todas partes se entiende, por salarios del trabajo, lo que son por lo general, lo que son cuando el trabajador es una persona y el poseedor del capital es otro. O sea, hay un capitalista y un trabajador. O sea, yo toda esta vuelta para decir eso. Cuáles sean los salarios habituales del trabajo depende, en todas partes, del contrato que se concluye usualmente entre estas dos partes, cuyos intereses, fíjense, vamos a señalarlo, no son los mismos ni mucho menos. O sea, acá no hay armonía de clases, acá hay lucha de clases. Jan Smith, este texto, a uno si lo recorta puede parecer a alguien desprevenido, que es un texto de Marx, porque está hablando mucho de la confrontación. Capítulo 8. Los trabajadores desean obtener tanto y los patrones dar tan poco cuanto sea posible. Fíjense, los primeros están dispuestos a concertarse, a reunirse para elevar los salarios, y los segundos para reducirlos. Eso de que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, ya ven por qué lo de la grieta no es un invento argentino, ni siquiera un invento del kirchnerismo o antikirchnerismo, el peronismo, nada. No, esto es la conformación específica o particular en Argentina para ahora de lo que es la lucha de clases. Finalmente la pelea entre sectores para tratar de o incrementar la ganancia o incrementar los salarios. Por supuesto, la complejidad que se agrega posteriormente por las condiciones históricas de Argentina, por el peronismo, antiperonismo, etcétera, 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 y las distintas modalidades particulares hacen que parezca confuso, se vea nubloso esto. Pero centralmente es eso, intereses opuestos en la sociedad por apropiarse de ese excedente que ya vimos presentado por los fisiócratas en una primera manera. Dice, sin embargo, no es difícil prever cuál de las dos partes en todas las ocasiones ordinarias tiene a contar con ventajas en la disputa y a forzar a otra parte a aceptar los términos por aquellos planteados. Los patrones son menos numerosos, de modo que pueden juntarse mucho más fácilmente, y además la ley autoriza, fíjense, la ley autoriza las reuniones y las concertaciones entre ellos, al menos no las prohíbe, mientras que prohíbe la de los trabajadores. Fíjense ahí, siglo XX, los trabajadores logran poder organizarse legalmente como forma de negociación. ¿Por qué? Porque de alguna manera también lo que va a describir acá Smith es un lío, porque cagarse a tiro todo el tiempo era un conflicto permanente, bombas, las peleas no eran ordenadas, digamos, por este conflicto. Entonces el sindicalismo de alguna manera tiene que ser aceptado por la presión de los trabajadores por mejorar, de cualquier manera. Entonces, bueno, dejemos una visión, una vía más civilizada de negociación. De ahí surge la posibilidad de que los sindicatos tengan representación legal, que al delegado no pueda echárselo. ¿Sí? A veces esto no se cumple, y eso es una avivada, pero hay protección legal, está muy reglamentado eso. Y eso se logró como cambios legales, como cristalización de una relación de fuerza que se logró. ¿Sí? Es muy importante, porque uno puede verse en el espejo de esto que habla de Smith, y lo desvalidos que estaban en ese momento los trabajadores, y cómo a lo largo de esa época, de 1750 hasta acá, pero sobre todo en el siglo XX,
se logró, por ejemplo, en Argentina, en la Constitución del 49, una gran cantidad de regulación sobre el trabajo, de la cual luego del golpe a Perón, por ejemplo, solo quedó la 14 bis, como el derecho de trabajo de los trabajadores. Cuando antes en la Constitución del 49 estaba casi toda la Constitución dedicada al trabajador. Vamos a ver un poco más adelante. Dice, bueno, todos en contra del trabajador. En todas las disputas de esta especie, los patrones pueden aguantar mucho más tiempo. Un terrateniente, un granjero, un patrón, un manufacturero, un mercader, aunque no emplacen ni a un solo trabajador, por lo general podrían vivir un año o dos de los capitales que ya han adquirido. Muchos trabajadores hay que no podrían subsistir ni siquiera una semana. Pocos son los que podrían subsistir un mes, apenas alguno que podría subsistir un año sin empleo. Fíjense acá, hay otro aspecto que es estructural. Es decir, los trabajadores, ¿por qué son más débiles? Porque no pueden estar negociando mucho tiempo sin trabajar. No pueden hacer un paro permanente si no cobran. Entonces, tienen que ceder. A largo plazo, el trabajador puede ser tan necesario a su patrón como el patrón es necesario a él, pero tal necesidad no es tan apremiante. Es decir, hay alguien que puede aguantar más tiempo y entonces te gana. Entonces, la compensación tiene que venir del lado del Estado, que en ese momento el Estado no estaba del lado del trabajador. Fíjense esta frase. Se ha dicho que rara vez oímos hablar de las concertaciones que celebran los patrones entre sí. O sea, no sabemos que se reúnen los Macri entre sí. Aunque oímos hablar a menudo de los trabajadores. Fíjense que siempre en la prensa, en los diarios, en los medios, aparecen los sindicatos como punto de forma de sospecha. Los sucios, feos y malos están. No porque no existan, sino porque ya la prensa, al día de hoy, como los medios de comunicación, son parte de esa maquinaria de un lado, que es del lado del capital. Y entonces el punto y el estudio de cómo mostrar como corruptos a los sindicatos y no corruptos, por ejemplo, a tipos que, vamos a hablar del día de hoy, Vicentín. El juez puso a los dueños de Vicentín de nuevo a cargo de la empresa. Y ha hecho una estafa al Estado, a otros productores de Santa Fe, y han evadido no solo los impuestos, tienen triangulación para que no entren ni siquiera los dólares de lo que exportan a la Argentina. Lo mandan como costo de transferencia a Paraguay, por ejemplo, y de ahí se van a una isla, de un llamado paraíso fiscal donde no se paga impuestos, o se paga muy poco. Es decir, toda esa configuración que es conocida, que salen, por otro lado, por puertos privados que no se tiene control de parte del Estado, contra todo eso hay que pelear porque desde Martínez de Oz para acá fueron haciendo toda esa configuración. Antes de Martínez de Oz había mucho más control del Estado y la gente podía vivir mejor, porque había más posibilidad de control sobre lo que se exportaba, el comercio exterior estaba a mano del Estado, la banca pública tenía un mayor rol, había mucha más producción interna, que era sustitución de importaciones. Con todo eso rompió el neoliberalismo de parte desde Martínez de Oz para acá, pasando por Menem y con Macri. Entonces, esa configuración acá en Argentina, los medios normalmente lo tapan esa confabulación que hay y a veces sale a la luz. Pero fíjense que dice Smith en esa época, sin tantos medios. Pero quien quiera imagine por esa circunstancia que rara vez se conciertan los patrones entre sí, ignora lo que es el mundo tanto cuanto ignora la cuestión. O sea, trata de naif, de infantiles, de inocentes, de cándidos. Los patrones están siempre, mira esta frase es impresionante, los patrones están siempre, en todas partes, concertados en una suerte de acuerdo tácito, pero constante y uniforme, para no elevar los salarios del trabajo por encima de su tasa efectiva. La violación de este acuerdo es en todas partes un acto sumamente impopular entre ellos y constituye una suerte de baldón, algo que quedaste para siempre manchado, para un patrón entre sus vecinos e iguales. Señalo otra vez esto porque ciertamente es raro que oigamos hablar de esa concertación porque ella constituye el estado de cosas habitual y puede decirse natural del que nadie oye hablar jamás. Porque es el poder el que no quiere mostrar que es poderoso. No quiere mostrar que tiene tanta plata porque van a decir, che,
no parece justo lo que está pasando. O sea, se trata de tapar ese proceso de apropiación y concentración de riquezas por parte de los capitalistas. Ya Smith ahí, insisto, Adam Smith, lejos, es la primera visión liberal después de los fisiócratas, ¿no? Sin embargo, describe con pelos y señales esto. Dice, también los patrones entran a veces en acuerdos particulares para deprimir los salarios de trabajo, inclusive por debajo de esa tasa. Estos acuerdos se llevan a cabo invariablemente en forma más silenciosa y secreta hasta que llega el momento de ponerlos a práctica. Y cuando los trabajadores ceden, como ocurre a veces, sin resistencia, aunque sufren gravemente las consecuencias de esos acuerdos. Los demás no oyen hablar de ellos en ningún momento. Marco también. Sin embargo, es frecuente que tales concertaciones sean resistidas. Acá aparece los primeros focos de resistencia, mediante una concertación contraria y defensiva de los trabajadores. A veces se conciertan por propia iniciativa para elevar el precio de trabajo, sin que medie ninguna provocación de esta índole. Los pretextos que aducen son el alto precio de las cosas que compran, no les alcanza, a veces la gran ganancia que obtienen los patrones, etc. Pero sean ofensivas o defensivas, sus concertaciones, siempre se oye hablar mucho de ellas. Es decir, salís en los diarios, sos un laburante, de que te estás protestando, que cortás una calle, hay mucho de esa noticia, y muy poca de la concertación que hacen los capitalistas. Esto es Adam Smith, repito, porque jamás lo van a ver citado en los medios tampoco. Bueno, dice, muchas veces actúan de manera con locura y extravagancia propia de hombres desesperados, los trabajadores, o bien que han de morir de hambre, o bien que han de arrancar a sus patrones la satisfacción de sus exigencias, infundiéndoles miedo. O sea, la actividad violenta para infundir miedo, para negociar. En tales ocasiones los patrones no hacen menos ruido y llaman a los jueces para que repriman. Y dice, por consiguiente, muy rara vez obtienen los trabajadores alguna ventaja de la violencia, esas mutuosas concertaciones, que en general no tienen otro resultado que el castigo o la ruina de los cabecillas. Fíjense, ruina de los cabecillas. Acá ya tenés una legislación que dice, no, los delegados no los puedes echar, porque es el mensajero. Bueno, mates al mensajero. El mensajero es alguien tiene que negociar, no vamos a negociar 500 tipos de una planta. Va alguien como representación, no podés tomártela contra esa. Por supuesto, ese tipo, el delegado, es el más hábil, el que más puede hablar, el que más conoce. Entonces habría una tentación muy grande de sacar a la gente más hábil negociadora para debilitar la otra parte. Pero bueno, hay cierta disputa reglada. ¿Por qué? Porque la falta de reglas llevaba a esto que muestra Adam Smith, una protesta muy violenta, porque no había mediación estatal. Entonces la mediación estatal es central, muy distinta de las ideas ridículas de estos libertarios que le toman la denominación de libertario a los anarquistas españoles, que eran de izquierda. Esto es una ultraderecha que quiere directamente reventar toda posibilidad de tener concertación de los trabajadores. Por supuesto, los Milei no van a decir nunca que hay concertación de los capitalistas, pero van a hablar de esto de que el Estado no tiene que meterse. ¿Para qué? Para que no haya ningún tipo de regulación que pueda permitir que los trabajadores no tengan siempre las de perder. Pero fíjense otra cosa muy interesante de la visión clásica que aparece acá ya en Smith. Les leo el párrafo y lo explico. Pero aunque las disputas con los trabajadores, los patrones se encuentran por lo general necesariamente en una situación de ventaja, existe, sin embargo, miren esto, una cierta tasa debajo de la cual parece imposible reducir durante periodo considerable los salarios habituales, aún los de las clases más bajas. Es decir, otra de las cosas que se ve claro el materialismo y objetivismo clásico es que en realidad tenés un piso para un salario, por abajo del cual nadie va a ir a laburar. O sea, no te conviene ir a laburar. Entonces, no puede haber un salario cero. Por supuesto, puede ir creciendo en la medida que los patrones de consumo, en Argentina, por ejemplo, en los 50, con el peronismo, cambió el patrón de consumo. Todas las clases populares empezaron a consumir más y mejor, y por eso una clase media importante hasta el día de hoy. Más allá de que lo que piense hoy la clase media, pero creció por políticas de redistribución del ingreso dadas por el peronismo. Gran parte de esa clase media hoy dice, el peronismo no me gusta, pero sin embargo, sus padres y sus abuelos
mejoraron su condición precisamente por esa redistribución de ese ingreso que se dio por parte del Estado. Es decir, con leyes para tener, yo me acuerdo, mi abuelo trabajaba cuando vino de Alemania, una arenera 16 horas por día. Se le llenaba de arena los pulmones, bueno, 8 horas, litro de leche, ventaja social. ¿Cómo no ser peronista en ese sentido? Yo no soy peronista, digo, pero quiero reivindicar un dato objetivo de la realidad argentina, ¿no? Que gente que hoy nunca conoció a Perón es peronista. O sea, hay un tema de intereses otra vez que se pueden difundir por una mística, se pueden difundir por algún tipo de mito, como todas las cosas, el mito fundante de cualquier nación también, la bandera, el himno, bueno, del peronismo también, por la cual probablemente nadie haya leído las obras de la comunidad organizada de Perón, ni nada por el estilo. Sin embargo, lo que subyace para dar fuerza a esa posición es simplemente el interés de los que está hablando los clásicos, lo que habla Smith. Es decir, el interés material en tratar de ganar más. Y se sabe que el trabajo lo tengo que hacer igual y puedo ganar menos o ganar más. Entonces, sí es importante la actividad política para ganar más. Y de ahí aparece este aspecto importante de la exogeneidad de la distribución del ingreso. ¿Cómo se explica lo que pasa en la realidad? Que vos ves que gana más o gana menos. De manera exógena, es decir, le damos pie a la política, le damos pie a lo social, le damos pie a la historia para que explique por qué pasa así o por qué pasa así. ¿Por qué en Argentina hay mejores salarios que en el resto de la región? ¿Qué efecto tiene el peronismo? ¿Qué efecto tienen las luchas? ¿Por qué acá podés cortar una calle y no te cagan a tiros? Te cagaban a tiros en el 19, por ejemplo. Y en otro lugar te cagan a tiros. Es decir, ¿cuál es la costumbre? ¿Cuáles son los cambios? ¿Cuáles son las instituciones? ¿Qué es lo que está sobreentendido de que se puede hacer y que no? ¿Cómo un gobierno puede cambiar también? En los 4 últimos años de Macri hubo mucha más represión a los cortes que en general, que nunca pararon por otro lado. Es decir, hay formas históricas y sociales de aprendizaje que luego son como una segunda naturaleza, también lo dice Smith esto. Si vos te acostumbras a algo, para vos es casi como parte de la naturaleza. Estás acostumbrado a tomar café con leche, estás acostumbrado a tomar un mate, a tomar mate, y si te falta, vos decís, acá hay algo raro. No, compro yerba. Es decir, las costumbres de consumo muy fuertes. Es como una inercia que hace que me sienta muy mal si me falta algunas cosas que perfectamente podrían ser cambiables. Pero mi costumbre, esto es como una adicción, si se quiere, a estos gustos, que más que gustos son estructuras en el tiempo de consumo. Y si yo logro mejorar, y por mucho tiempo, por un buen tiempo, logré mejorar, ya se quedaron para siempre. Y me la tiene que venir a sacar. Y cuando me viene a sacar, yo me voy a resistir. Y si me dan opción de votar, voto a favor de algo que me mejore. Por eso, por suerte, hay formas democráticas para poder cambiar eso. Si hay algún tema que me ataque mi ingreso. Por supuesto, es un proceso complejo en mucha gente. Pero bueno, a largo plazo, esto va tendiendo a entenderse y a ajustarse. Por supuesto que hay cambios también en los niveles en que se pelea, porque uno puede ver que los salarios tienen en Argentina cambios importantes. Yo quisiera mostrarles, si puedo, vamos a ver si cambio. Bueno, esto es más o menos la parte que quería mostrar desde el texto. Vamos a cambiar acá vamos a hacer una pausa y me fijo. Bueno, les quiero compartir entonces por ejemplo, para que vean los salarios en Argentina. Vamos a compartir acá. Fíjense, por ejemplo, acá arranca la década del 30, donde Argentina queda abandonada por Inglaterra, que deja de comprarle y darle las libras, entonces tiene que
toda una primera parte de una sustitución de importaciones, o sea, hacer lo que no podíamos importar más porque no teníamos la libra oro para importar, y este era el nivel salarial que había. Acá, en el 45, aparece el peronismo. Fíjense la suba de lo que es el salario real, y estas líneas en rojo rectas son el promedio, el periodo. Fíjense los niveles por los cuales recién dónde cae este salario que durante, estamos hablando del 45 hasta el 76, estamos hablando de 30 años de desarrollo donde se logró generar toda la institucionalidad hospitalaria, educativa, de crecimiento, de sustitución de importaciones, de hacer cosas, hasta que en los 60 se logró tener la primera acería pública, lo que fue Somisa, toda la redistribución y armado de cadenas hacia arriba y hacia abajo de producción metalmecánica, de química fina, a partir del petróleo y petroquímica, al lado de la madera, o sea, todos los aspectos productivos para producir y generar una producción con menos contenido importado, con menos necesidad de obtener dólares, que es la dificultad, porque hay que exportar para tener dólares y te exporta, vos no exportás de prepo, es como vender, vos no vendés a alguien de prepo. Vos podés comprarle a alguien que está vendiendo, dame 3, dame 5, dame 10, lo pagás. Vos no podés decir, che, comprame, comprame. ¿Sí? Vos no podés exportar porque querés. Entonces, la única solución para el desarrollo de los países es sustituir importaciones. Durante 30 años, fíjense esto, hubo sustitución de importaciones, y fíjense el promedio del salario real, o sea, los salarios promedio de la Argentina, de los más altos que tuvo Argentina. De hecho, hacia el 50, la participación en el producto, ahora si encuentro el gráfico, se los muestro, fue del 50% de la torta para los trabajadores. Fíjense con Videla lo que pasa. Esta caída donde con una inflación de 300% mensual se congelaron los salarios nominales. Esa es la caída salarial. Fíjense que luego, más allá del último periodo, que esto llega hasta el 2009, el kirchnerismo que sube algo, nunca más se recupera este salario. Vamos a dejar de compartir acá, a ver si puedo. A ver si encuentro el... Acá, por ejemplo, vemos otro gráfico. Fíjense otra vez del periodo 45. Acá tenemos en línea roja el promedio salarial, ¿sí? Y en verde continuo tenemos la participación del salario en el producto. Veníamos del 35, 32, 34, hasta el 46, 47, casi la mitad del producto, ¿sí? Esto sería la capacidad productiva total hasta el 60%. Esto iba a salarios. Y fíjense, en negro es el salario real. Como a partir de los 60 esto sigue creciendo, aun cuando Perón no está más en el 55 porque lo echan, hay un golpe de Estado, previo bombardeo de Plaza de Mayo, fíjense que el salario siguió creciendo. Recién en 1976, con una dictadura que tiene que desaparecer al 60% de esos tipos que habla Adam Smith, a los delegados gremiales. El 60% de los aparecidos por esa dictadura eran delegados gremiales. ¿Para qué? De paso a cañazo, con la excusa de la guerrilla, de esto que el otro, tratar de sacar la sustitución de importaciones, tratar de sacar el poder que tenían los trabajadores. De hecho, en gran parte lo hicieron, pero fíjense que, como todo fenómeno complejo, no es extrepable una convención social y una costumbre. Por eso digo que es una segunda naturaleza la que ya se genera. Esto es como los cortos plazos generan el largo plazo. Vamos a cualquier ejemplo. Vamos al ejemplo militar. Una vez que aparece la guerra de Malvinas 82, ya cambia para el futuro, para siempre, la relación con Inglaterra. Previo a eso, no. Es decir, distintos hechos que aparecen una vez, aunque estén en el olvido, se mantienen como una estructura importante. Esto es lo mismo cuando hablamos de estas subas de salario. Nos acostumbramos a consumir mejor. ¿Cómo haces para sacarme eso? Yo voy a protestar. Yo tengo derechos adquiridos, como cualquier persona. ¿Sí? Vamos a ver si puedo salir de esto.
Salgo de acá, salgo de acá. Quería mostrarles, bueno, se me fue el compartir, vamos de nuevo, acá. Si encuentro la participación salarial, lo tenía por algún lado. Bueno, tengo muchos gráficos, pero no voy a encontrar. Pero bueno, es para mostrarles una idea de cómo lo político, lo institucional, acá hay otro de salarios reales. Fíjense lo mismo, 40, 50, 60, 70. Fíjense que acá en salarios reales es un punto donde el punto más alto es antes de Videla. Otra vez, esto es Videla, ya se pueden poner en la cabeza, esta es la caída enorme de salarios que tuvo la Argentina. Y eso tiene que ver que la dictadura representaba a los sectores agroexportadores que querían destruir la organización sindical que hacía que los salarios fueran más altos. ¿Por qué? Porque si los salarios son más altos, en la visión clásica, la distribución exógena, las ganancias son menores. No la masa de ganancia, no es lo que venden, sino por unidad vendida, los capitalistas ganan menos porcentaje. Es el porcentaje que quieren subir. Por supuesto que la masa de ganancias crece cuando se vende más, pero esa es como la paga horaria del trabajo, la paga que tienen los capitalistas, la tasa de ganancia, lo que buscan ellos normal, volver a recuperarla. Y cuando se crece mucho, por ahí la capacidad de negociación de los trabajadores crece. En el caso de la configuración del peronismo, creció con ayuda del peronismo. Aún con todas las dificultades, la organización fue muy fuerte y pudo hacerlo, cosa que en otros países, vamos a poner lo que es Chile, 30 años de desastre que lo ponían como modelo. Los medios, toda la derecha y los gobiernos ponían de modelo a Chile. Y nadie puede decir mucho porque Chile, el producto per cápita crecía, evidentemente. Y todos estos libertarios lo ponían de ejemplo. El Estado no está presente. Fíjense el desastre antes de la pandemia, cómo explotó ese modelo. Toda la gente protestando sistemáticamente, porque no se puede vivir más así. Sin embargo, durante 30 años estuvieron callados por la gran represión que representó Pinochet en 1973 con el golpe de Estado. Entonces, vayan a otros países, vayan a todo el norte, vayan a Brasil, hoy más que nunca un desastre, pero un casi semi-esclavismo en su posición. Jamás tuvieron, no solo un peronismo, jamás tuvieron siquiera una revolución para poder tener experiencia su clase obrera. O vayan a Colombia con el tema del narcotráfico, aparece también una expulsión de laburantes. Lo mismo Venezuela, expulsando laburantes. Pues eso recibimos acá, cuando creces un poco. Es decir, la configuración que tanto se aborrece es de lo más exitoso en el sentido de poder tener aún hoy un nivel salarial que pueda ser superior en la región, más allá de las coyunturas, digo. En la estructura de salud, por ejemplo, no hay con qué darle a Argentina. En la estructura que todavía sobrevive de eso. Estamos exportando ahora salud a todos los países de la región, de cosas que no fabrican, ni en Uruguay, ni en Paraguay, hasta, bueno, Brasil lo pueden hacer, pero hay cosas que tenemos de avanzada también, y que provienen de esa época de sustitución de importaciones, donde se logró los niveles más altos. Se han clonado vacas para enfermedades infantiles con la leche de la vaca tratar sobre el enanismo en bebitos, hasta exportar productos como interferón, ahora estamos exportando. Quiero decir, todas las ventajas de ese cerrarse selectivamente para ahorrarse los dólares, que eso es lo que nos aflige a los países periféricos, permitió mejorar los salarios. Es decir, toda esa configuración compleja hace que pensemos a los salarios como algo exógeno, porque es muy difícil pensarlo como endógeno. Agarro una función y me da que el salario sube o baja. No, es complejísimo. Entonces, más vale tengo que ver lo que pasa y ver exógenamente qué meto. Esta es una explicación larga de qué quiere decir exógeno. La distribución del ingreso es exógena en los clásicos. Y esa es una ventaja
o es una diferencia, en principio yo digo que es una ventaja porque explica mejor, con los marginalistas, que lo tratan de dar como un tema meramente de endogeneidad, una función de producción que dice cuánto es el salario de equilibrio y cuánto es la ganancia de equilibrio. Y no aparece la política, no aparece la historia, no aparece el social. ¿Cómo no meter a los sindicatos? ¿Cómo no meter al peronismo? ¿Cómo se hace? Bueno, es una mala explicación. Sin embargo, en los medios tienen una mayoría de explicación de la economía sin darle lugar a lo social, a lo político, a lo histórico. Bueno, respecto a capítulo 9 y 11, lo vamos a separar en un segundo video, tal vez para el lunes. Y bueno, cualquier pregunta me hacen por acá.